Baru ata Adonai, que el Eterno me lo bendiga tantísimo. Baru ata Adonai Elohenu, Malkenu. Bendito sea Israel. Bendito sea la palabra de Dios. Hoy les voy a mostrar lo que a mí me fascina. Yo me alzo con alabanza, dándole gracias al Señor, agradeciendo al Eterno. Quello es lo que nos debe de importar, más que la gente, tutto lo que gira, ¿no? Lo que diga la gente no debe de importarte, sino Dios, tu stesso. Vedi, questo ojalá enfoque de nuevo porque me lo han pedido de nuevo. ¿Se recuerdan lo que yo había hablado de la palabra, el de Soto, el de abajo? Tómenle bien, ve. Esto es en hebreo. Esta es la Torá. Se recuerda que había hablado de la extorsión del libro de... Otra vez la tomo. Del nombre de Yeshua, de Jesús. Ahí está de nuevo. Otra vez se las enfoco. Bello ese disco. Dice, veo pasar la vida tan rápido. No quiero ir hacia lo desconocido. Ninguno vorrei andare a la cosa que noi no conosciamo. Clamo a Dios. Escucha, Israel, Dios todo lo puede. Todos somos israelitas. Y le digo a la gente, Dios todo lo puede. Escoltemos primero. Y dopo yo les parlo. Cuando el corazón calla, el alma grita. Escucha, Israel, mi Dios, ahora estoy solo, dice. Dame fuerza, mi Dios, haz que no tema. Todos no queremos temer a lo desconocido. Haz que se termine porque no me quedan fuerzas. Haz que se termine, dice un alma abatida. Supuestamente el disco está parlando un alma que está abatida, ¿no? Supuestamente la canción es un alma que está abatida, que le pide al Señor. Y dice, escucha, Israel, que Dios todo lo puede. Hacen tutto quello lo puede. Yo les voy a leer una parola el día de hoy en italiano. ¿Por qué lo digo una parola? Ya que estamos en este momento que el año se está terminando y muchos queremos siempre una palabra de aliento. Yo primero tengo que hablar un rato, porque a veces, como dicen los rabinos, uno les da la palabra y la gente se va y no escucha el resto. Hay muchas personas en estos momentos en un baja autoestima. Y les digo el por qué. Yo soy una mujer que yo me cuido mucho la boca. Y por eso cuando las personas ofenden, a mí no me gusta. Como que me importa lo que digan, de pronto hasta los mismos rabinos, porque un día yo subí un video diciendo que a mí no me había gustado algo que le habían hecho a una persona italiana y que yo había salido a defender a la mujer, a la señora. Yo la había salido a defender hace mucho tiempo, yo me recuerdo que lo dije. Y siempre lo he dicho, yo soy la que soy. Yo no le muestro al mundo una cara que no tengo. Por eso me retiré de líder espiritual. Porque muchos dicen amar al Señor,
delante del Señor son una cosa y delante de las personas otra. No, yo soy siempre la misma. Por eso el Señor amó tanto al rey David, lo recalco. El rey David era un hombre auténtico delante de Dios y delante del mundo. El rey David nunca escondió sus impurezas, sus fallas, no hizo una fachada de su vida. El rey David se mostraba al mundo como era, con valores, con errores y con fracasos. Por eso fue que Dios quiso al rey David. Dios no quiso al rey David porque el rey David era perfecto. No, Dios ama a la persona en perfección, la persona que muestra la verdad, la persona que es auténtica, muestra sus debilidades al mundo. Mi padre, que en paz descanse, éramos tres. Y él decía, estas dos mayores yo no las conozco, pero esta negra la conozco. Esta yo sé de dónde cogerla. Esta es auténtica. Yo no le escondo nada al mundo. Yo cuando veo que la persona está desmayada, yo se lo digo. Y si es de defender a alguien, lo defiendo. He aprendido un poco a callar, porque yo no sabía callar. Yo soy como demasiado directa y a veces en un momento eso es malo. Yo sé que muchos están esperando mi video hace rato porque yo sé que como muchos rabinos que yo sé que me ven, que me escuchan, de pronto de las parolas o las palabras que yo diga, ellos sacan su relato mejor que los míos. A mí eso no me ofende, eso antes me enorgullece, porque siento que mi palabra que no viene de mí, sino del Eterno. Por eso me demoro tantísimo, porque hasta que Dios no me da una palabra, yo no me acerco. Hasta que yo no me sienta como pura, como purificada, como segura, yo no me acerco. Ven que yo me demoro, lo mío no es por rating, lo mío no es por tener más. A mí con que me oigan 2 o 3, me fascina demasiado, pero no estoy en este mundo para hacerme famosa, no estoy en este mundo para buscar cosas del mundo. Yo estoy en este mundo para despertar conciencia, para ayudar. Precisamente hoy lloraba porque recibí un mensaje de alguien que me llenó tantísimo. Desde lejos me dice cuánto me has ayudado con tus videos, por eso yo te estoy cercando, porque eres de todo, eres auténtica y no te vanagloreas, no te echas las aguas. Antes dice que hablas mal, que dices esto, no, pero dices cosas que a uno le dan en el corazón. Y me has ayudado mucho con algo que yo tenía y yo te lo agradezco. Como mujer, y eso me llenó tantísimo, me dijo lucha. Y a veces de pronto uno tiene lucha en este país donde yo estoy, que a veces te critican tantísimo, se burlan de ti, de pronto porque tú no haces cosas como otros los hacen, pero yo a veces me callo porque muchos no conocen lo que yo hago. Muchos me ven en las redes y dicen, pero tú eres la Emanuel, la que... Y digo yo sí, pero muchos de los que me conocen de mi vida diaria ni saben que yo predico, no saben nada. Son pocos los que saben. Y no es que ande yo por la vida diciéndole, no, sino que a veces abren YouTube o antes abrían tu Tito y me veían, ¿no? Y ven ese amor que yo tengo y esa fe que tengo por Dios. Y me dicen, pero ¿cómo, May, tú eres cosí, eres una persona normal? Aunque a mi marido se lo dicen, ay, yo vi a tu señora en YouTube. Y dicen, sí, ella predica. Ay, pero no, eso no lo sabíamos. Ella se muestra una persona segura, una persona normal, que tiene sus bajos y su alto. Yo soy así. Esa soy yo. Yo tengo que vivir la vida terrenal. No es que yo he venido aquí con una aureola en la cabeza, siempre se los he dicho. Sí, yo sé mucho. Yo cuando la gente, y esto se lo digo para muchos que tienen la autoestima baja, lo repito y vuelvo y lo digo. Hay que cuidar las palabras, las parolas. Las palabras hay que cuidarlas. ¿Por qué hay que cuidarlas? Porque una palabra construye o te destruye. En la boca tenemos el poder de la bendición o la maldición.
Yo soy una señora que no acepto que nadie hable mal de otro delante de mí. Si lo voy a juzgar, lo juzgo de frente. Le digo, tú eres esto, esto y esto. Si la persona le gusta bien y si no le gusta también. Pero yo digo lo que siento y lo que pienso. Yo no me puedo guardar las cosas. Cuando veo que me concierne, que es algo que me toca a mí directamente, pero no me meto en problemas de otros. Ya no me meto porque a veces ser uno, en español se le dice montonero, tú puedes dañar a una persona. Cuando haya un problema, trata de alejarte. Sin más, ora, trata de mediar la paz, no meter las manos, no meter tu cuerpo, no meter nada. Porque a veces, al irnos nosotros demasiado donde otra persona y todo contra uno, nosotros no conocemos la mente de los seres humanos. Yo les voy a recalcar esto porque les voy a decir, yo soy una mujer fuerte que a mí no me mueve. Me duele a veces las cosas que la gente diga. Pero yo les he dicho siempre, yo tengo un hermano, un militar, bellísimo, buena persona, profesional, y por una mala palabra, por un chisme, por una mala cosa, mi hermano se mató. Se puso a jugar a la... después, porque son personas que no, y nunca esperamos eso de él, porque él siempre era una persona segura, imagínate, un militar. ¿Cuándo tú vas a pensar que un militar se va a quitar la vida? Una persona que siempre vivió por salvar al otro, porque él fue bombero, estando niño fue bombero. Toda su vida hasta que llegó a la policía. Siempre prestándole servicio y socorro a las demás personas. Estuvo en muchas partes ayudando a la gente, hasta que llegó a su objetivo y tuvo un rango altísimo. Y mi hermano estaba bien económicamente, estaba súper en esa época, hace muchos años. Yo era una niña. Y mi hermano se mató. Porque él ya, ante mí, yo era una niña, pero él era un hombre. Por una mala palabra que una persona fue a decirle de su mujer. Y yo esto lo digo para que la gente coja conciencia. El día de la madre, hace muchos años, se tomó 2 tragos, montó su revólver, dicen, porque yo no estaba. Empezó a jugar la ruleta rusa y le hacía así como para dispararle a la mujer porque fue un desliz que tuvo, que no me consta a mí, que fueron a decirle a él. Y hasta que llegó a él y se pegó el tiro delante de ella. Y ella no lo pudo superar. Ya. Por una mala hablada. Por hablar mal. Por como dice en la lengua hispana, el chisme. El chisme, el mal pensamiento, el que tú te metes en la vida de los demás sin saber cómo son las personas. Sin tú saber qué es el problema que tú vas de metido allá. Una cosa es defender a una persona vulnerable, otra cosa es que tú te metas en problemas que no te conciernen. Vuelvo y lo repito como lo digo algo. Cuando hay una riña o hay una pelea entre 2 personas que no se están matando en ese momento, uno no debe ser ni a la derecha ni a la izquierda. Uno tiene que ser neutro. Porque no es nuestro problema. Nuestro problema es orar, pedir mediación al Señor, paz por las personas, pero mientras que a ti no te toque, tú no debes de ir de metido. Porque una palabra tuya puede destruir una persona. Una acción tuya destruye. El que día estaba viendo aquí en la Italia, un hombre que... Aquí salen a cada rato cosas que yo me quedo aterrada. Yo esto se los digo para que frenen esa lengua. Dejen de estarse comiendo a la gente con cebolla y papa. Mire, aquí todos los días se oyen cosas. Todos los días se oyen cosas en el noticiero. Fulano era así, era tranquilo, no había problema, no había nada, era un hombre de sonrisa, era joven, no sé qué. Llega y se va y entra y pica a toda la familia. Tú no sabes el pensamiento de la persona. Tú no lo sabes. Vuelvo y repito, ustedes no saben cuánta gente aquí en la Italia, cuando era el coronavirus, se mató en el tren. Porque pensaban
que el último giorno era el coronavirus, ya de ahí no salíamos. Hay gente que tiene hay personas que tienen ¿cómo les dijera? Su mente es débil, no es fuerte como la tuya. Por eso nosotros tenemos que cuidar la boca. Yo lo he aprendido en mi casa. Esto lo estoy diciendo porque en mi casa mi padre no permitía, ni mi madre, que nosotros saliéramos al frente a sentarnos. Yo lo he dicho en otros videos. Cuando yo era casada, bueno, soy casada, pero cuando yo tuve mi primer matrimonio, mi esposo me regaló 2 mecedoras en Colombia, allá tienen la costumbre, bellísimas mis mecedoras, y yo puse, así como está este techo aquí, era mi techo del balcón, y yo puse mis mecedoras, puse plantas, bellísima, a la gente le gustaba. Nunca me senté en las mecedoras, hoy en día las tienen mis hijos. Son unas mecedoras de madera bellísimas, gruesas, bellas, me las compró. Yo nunca me senté ahí, porque yo aprendí de mis genitores que uno no se siente en la puerta a comerse las personas. Siempre ellos me hacían, mi padre me decía, nunca usted hable mal de las personas. Cuando usted otra persona se acerque, usted le quiere terminar el chisme, se acerque y le diga, así sea que usted le parezca, le diga, Julano de tal es esto y esto, usted contéstele, ay, qué raro, a mí me parece una buena persona. Y le digo que esa persona más nunca se acerca a usted a hablarle mal de nadie. Yo eso lo aplico en mi trabajo. Yo lo aplico en mi trabajo. Aunque mi tío, que en paz descanse, mi tío Olivo, que vivía en Bogotá, que era un disparado, como dicen, su esposa era ella fue Miss Universo, fue una de las primeras Miss Universo que estuvo, creo que la única, no sé, una de las que tuvo Colombia. Y ella le tuvo sus hijos y mi tío era todo chic, todo pausado para hablar, no se podían montar los codos. Yo fui criada por esa gente. Y ellos me decían, uno no puede hablar mal de las demás. Pero eso siempre me lo sembraron en mi casa. Usted vea lo que vea, usted no comente. Yo les voy a relatar un poco de mi vida para que ustedes vean hasta dónde llegan una mala palabra que uno diga. Y eso se lo he enseñado a mis hijos. Y yo veía a una persona de pronto que le faltaba un pie, yo no era imprudente. Yo decía, ay, ¿por qué le falta el pie? Hay niños que son así, que ven una persona inválida y están delante de la mamá. Ay, ¿qué le pasó? Mis hijos no eran así, ni yo soy así. Yo no fui nunca así, eso nos lo prohibieron en la casa. Porque tú no sabes cómo está la otra persona. Y uno debe de enseñarle, esos son unos principios de su casa. Ser prudente con la boca. Yo les voy a decir una cosa. El nono de mis hijos, el abuelo de mis hijos, del padre de mis hijos, de mi ex esposo, ese señor tenía 3 mujeres. 3. Cuando yo llegué a ser su novia del papá de mis hijos, después fui su fidanzata, su novia, terminó la universidad y nos casamos. Su papá había 3 mujeres. Tenía la mamá de él, tenía otra señora que al mismo tiempo que la mamá había tenido hijos, que más o menos eran camados, y de ahí tuvo otra señora. Y yo conocí esa casa así, con 3 mujeres ese señor. Y mis hijos crecieron y mis hijos a veces, mi marido los llevaba a la casa del papá, que era con la tercera y mis hijos paseaban por todos lados. Mis hijos nunca iban a decir una cosa del otro, sino que la abuelita se reía porque mi hijo, el último, que era pequeñito, le gustaba mucho la leche, mucho el latte, pues, como dicen aquí. Y cuando él llegaba a la casa de la señora, de una de las señoras, ella le daba el vaso de latte y él se lo tomaba. Y los bigotes le quedaban aquí pintados. Entonces, cuando él llegaba donde la abuelita, donde nosotros vivíamos, que era cerca, la abuelita solamente por jugar le decía, ¿y dónde estaba Junior? No, yo estaba en mi casa. ¿Y de dónde vienes? ¿Tú has ido donde Julana de tal? Y decía él, no. Pero el papá era que le decía, pregúntale.
por molestarlo, ¿no? Y él decía, no, y abría los ojotes. Pero está lleno de la... Y mi hijo así como... O sea, la abuela lo hacía como por... Que la abuela ya había sanado, pero la abuela lo hacía como por jugar con su nieto. Pero mi hijo nunca le llegó a decir, mire la inocencia de los niños entienden. Entonces, nosotros desde niños debemos de entender que nosotros no podemos meternos en cosas de grandes. Y mis hijos lo entendieron muy claro. Mis hijos nunca fueron con la boca larga delante de la abuela porque sabían que la abuela sufría. Ni delante de la otra. Y ellos se criaron en ese entorno, porque los hijos de ese señor, los unos con otros se hablaban y se llevaban muy bien. Hasta donde yo estuve, ellos tenían una relación bonita como hermanos. Entonces, si el uno iba a la casa del otro, el otro iba a la... Nunca esos niños se ponían a hablar. Y se conocían como primos, los niñitos y todo. Y no hubo problema. Porque se les enseñó que en las cosas de grande no se deben de meter. Cuando un padre le enseña a su hijo que tiene que tener prudencia con la boca, uno aprende. Del resto, uno andará por el mundo dañando a personas. Entonces yo por eso esto yo se lo digo antes de decirle la palabra, porque yo veo que a veces yo monto los videos y no escuchan. Ahora les voy a decir una palabra, lo voy a leer en italiano, porque me lo han pedido. Yo un giorno lo leí en hebreo, en español con hebreo, pero ahora lo voy a leer en italiano. Y dice así, esto es Reyes 2, Reyes 2, Re 2 dice, Elías rapito su un carro de foco. Y dice così, la prima, poi volendo Dios, la parola de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para los que leen así. Yo clamo al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios del rey David, el Dios que mandó su único hijo unigénito a morir por nosotros, Yahshua. A ese clamo yo, Baruch atah Adonai, Baruch atah. Poi volendo Dios rapire in cielo a un turbine Elia. Questi parti de Galgala con Elías. Elías dice a Eliseo, rimani qui, perché il Signore mi manda fino a Betel. Que el Señor me manda fino, voy a bajar un poquito aquí. El Señor me manda fino a Betel. Figli dei profeti che erano a Betel andaranno incontro a Eliseo. Egli dissero, no sai tu che oggi il Signore te toglierà il tuo padrone al egli repose. Dice Eliseo, lo so, aunque yo, mas no lo dite. Elías gli disse, Eliseo, rimane qui, perché il Signore mi manda a Jericó. Quegli ripose per la vita del Signore e per la tua stessa vita non ti lascerò, andrò a Jericó. Egli dei profeti che erano in Jericó se avvicinaron a Elías, se avvicinaron a Eliseo. Egli dissero, no sai tu che oggi il Signore
te toglierà il tuo padrone, repose, lo so, aunque yo, mas no lo dirò, dice de nuevo. Elias gli dice, rimane qui perché il Signore mi manda al Giordano, quegli repose per la vita del Signori, e per la tua stessa vita non te lascerò. In tutti e due si incamminarono 50 uomini tras i figli del profeti. Le seguiranno e si fermaranno a distanza. Loro due si fermarono sul Giordano. Elias prese il mantello, le bolse e percorse con esso le agua que si divisieron l'agua que se divisieron divisieron di agua e della due pasaron, y los due pasaron. Vuelvo y repito. Elías prese el mantello, la bolsa e percorse con eso le agua que si divisieron de qua y de la. Due passarono sull'asciutto. Mentre passavano, Elías disse a Eliseo, domanda, che cosa hai deban fare per te prima che sia rapito lontano de te? Eliseo rispose, 2/3 del tuo spirito diventano miei. O sea, 2/3 de tu spirito diventano miei. Quegli soggiunse sei stato esigente nel domandare, tuttavia se mi vedrà quando saranno rapito, lo lontano da te ciò ti sarà concesso. En caso contrario no ti será hecho. O sea, lui le dice, quegli soggiunse sei stato esigente nel domandare, tuttavia, se mi vedrai quando saranno rapito lontano de te, ciò te saranno concesso. En caso contrario no te saranno concesso.
Mentre camminavano conversando, ecco un carro de fuoco e cavalli de fuoco si interposero fra loro due. Elia salì nel torbine verso al cielo. O sea, ramparon. Elías sale nel turbini verso al cielo. Ahí dice, bueno, Eliseo asume autoridad de Elías. Vamos viendo. Eliseo guardaba y gritaba, Padre mío, con quio de Israel. Padre mío, con quio de Israel. Esuo quiere es e no lo vide più. Allora afferrò le propria bestia e la lascerò en due pezzi. Esto aquí, un momentico. Otra vez repito. Digo doppia volta perché la prima. Eliseo guardava, aggiordava, gridava. Eliseo guardava e gridava, Padre mio, coclio de Israel. E suo cocliere e non lo vide più. Allora afferrò le proprie vestiti e la lascerò in due pezzi. Quindi raccolse il mantello che era caduto a Elia e tornò indietro, fermandosi sulla riva del Giordano, prese il mantello che era caduto a Elia e colpì con esso le agua dicendo dove el Signore Dios de Elías, cuando ebbe percorso le agua, queste si separarono di qua y de là. Così Eliseo passò dall'altra parte, vistolo de un certa distanza, i figli del profeti de Jericó dissero, lo spirito de Elías se ha posado su Eliseo. Gli andarono incontro
essi postrarono a terra delante de lui. Gli dissero, ecco, farà i tuoi servi se osservo sono 50 uomini di valore. Vadano a cercare il tuo padrone. Nel caso che lo spirito del Signore le avesse preso e gettato su qualche monte o in qualche valle, egli disse, no mandateli, mas así insistetero tanto che egli confuso disse, mandateli. Mandarono 50 uomini che cercarono per 3 giorni, mas non lo trovarono. Tornarono da Eliseo, che stava in Jericò. Egli disse loro, no vi avevo forse detto no andarete? Gli abitanti della città dissero a Eliseo, ecco, averlo soggiornare in questa città come tu stesso puoi constatare, Signore, mas el agua es cattiva y la tierra es estéril. Así son oyentes, cativo y estéril. Egli dice, dice, egli dice, prendetemi una pentola nuova y mettetevi del sale. Gliela portarono a Eliseo. Si recò alla sorgente del agua e vi verso il sale, pronunciando questa parole. Dice il Signore, rendo sane questa agua, de esse non si diffonderanno più morte e sterilista. Le agua rimasero sane fino ad oggi, secondo la parola pronunziata da Eliseo. Di lì Eliseo andò a Betel. Mientras egli camminava,
per strada uscirono della città alcuni ragazziti che si burlavano di lui, dicendo: viene su pelato, viene su calvo. Se burlaban de Eliseo. ¿Qué vorrei decir con esta parola? Le explico a mucho en español, porque ya lo dije en italiano. El italiano que me escolta capisce, ¿no? La fede. Uno tiene que tener, o sea, y tenemos que tener mucha fe en Dios. Demasiada. Tenemos que tener fe en el Señor. Tenemos que tener una certeza. No importa lo que el mundo diga. No importa lo que diga la farándula, no importa lo que diga el de al lado, no importa lo que diga la gente que te... Yo les digo una cosa. Cuando yo empecé en esto de lo espiritual, yo siempre les he contado que era mi nona, que los demás eran cristianos o de la iglesia, pero mi nona era totalmente con una fe indestructible, que se ha muerto de 100 y pico de años, y yo eso lo he visto, no es que me lo han contado. Y yo siempre soy una dona de fe. A mí me han hecho bullying, por eso yo no permito que nadie me manque el respeto. A mí me da mucha pena decirlo, pero yo no permito. Y trato de alontanarme de personas que son conflictivas. A mí pueden decir lo que digan, pero yo quiero vivir mis últimos años en eterna paz, en eterna tranquilidad, cerco mi paz, cerco mi Torá, y siempre digo que la parábola de Dios es lo más principal. De mí se han burlado, de mí se han reído tantísima gente. A mí no me interesa, porque no es la primera vez que la gente se burla de mí. No es la primera vez. Ya, entonces cuando las personas se burlan de mí, a mí como que no me interesa, porque si supieran quién soy yo. No es que yo dirán, ay, ¿esta quién es? No, yo soy una persona demasiado espiritual, y todo lo que tú haces aquí en la vida lo pagas. No hay nada que tú hagas en la vida que tú no... La vida es como un restaurante. Aquí tú no te vas sin pagar la cuenta. Así que por eso yo les digo una cosa. Perdóname que yo mueva tanta la cámara. Yo por eso les digo una cosa. A mí no me mueve lo que los demás dicen. Yo tengo mucha fe en el Señor. Y digan lo que digan que Dios no existe, digan que Dios es esto, que Dios... Como el otro giorno yo estaba leyendo, ahora para decirles la parola, yo estaba leyendo que decía uno por ahí, porque siempre tratan de incriminar a Israel, siempre tratan, y esto lo digo porque muchos, cuando la luz tuya es verdad, por eso tengo esa cantidad de luces ahí, que a mi marido le gusta, cuando la luz tuya es verdad, a los demás les molesta. A los que tienen su oscuridad les molesta. Le fastidia, y ellos van a tratar siempre de apagar tu luz, y tú no lo debes de permitir. Tú siempre tienes que tener tu luz, como dice el Señor, que nosotros tenemos que estar pendientes de tener nuestra lámpara encendida. Y eso es lo que tenemos que hacer, pase lo que pase todo el tiempo. Entonces, hay personas que quieren bajarte la autoestima, y tú no se lo debes de permitir. Tú tienes un valor, y con que Dios te cuente es mucho. Es demasiado. Muchos no entienden que ser amado del Señor es mucho mejor que tener todo en esta tierra. Y yo estaba leyendo y yo estaba viendo donde decía uno, porque siempre tratan de bajarle la autoestima a Israel. Decía uno, no, es que los hebreos donde van, o sea, el que tiene 4 dedos de frente y el que conoce verdaderamente la palabra de Dios no lo engaña. Todos los hebreos conocen la Torá, estudian la Torá, saben de Yeshua y saben muy claramente que Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Por eso se dice, escucha Israel, tu Dios uno es.
estaban diciendo no, que él se murió y revivió y que cuando fue allá y volvió, esas son cosas manipuladas. Él estaba esperando ver a Chachén y entonces Hachén no lo vio, sino que vio a Jesús. Claro que tienes que ver a Jesús, porque el mismo Hachén es Jesús. Y dice claro en la palabra, y se hizo carne y caminó entre los hombres. Por eso debes de estudiar la palabra de Dios en vez de estar chismeando, porque eso es lo que te va a salvar el día que te mueras. Tú no conoces el mañana. Tú hoy estás aquí y lo puedes tener todo. Y de un momento a otro, si Dios le da la gana, Dios hace así y te pasa del otro lado y tú no tienes nada. ¿Qué haces siendo un sabio, un sabio de qué cosa? Y no conoces lo más importante, que es lo que te tienes que llevar, la riqueza que te tienes que llevar de aquí. Entonces yo les digo, dice la palabra del Señor, aún dice, cuando el rey David en sus mismas palabras, en su mismo salmo, proclamó la venida del Mesías. Entonces, ¿cómo tú me vas a venir a decir que lo que están estudiando los hebreos es mentira? Donde todos los hebreos lo saben. Pero hay una diferencia. Yo puedo saber la palabra de Dios y yo decido lo que yo cojo y lo que no cojo. Lo que yo creo y lo que no creo. Y ahí nadie se puede meter. Porque es Dios y tú. No es que tú vengas a manipular a otro. Yo por eso, yo a lo primero cuando fui líder espiritual, sí, aquí en Italia uno le hablaba a las personas de... Y para muchos hispanos que hablan mucho mejor que yo el italiano, les digo de una vez, Dios escoge a quien le da la gana. ¿A quién le da la gana? Tú puedes hablar el italiano perfecto, pero tú no has estado parado donde yo he estado. Cuando yo entré a la iglesia, yo no tenía ni una semana de yo haber llegado. Yo siempre lo he repetido. Nunca en mi vida esperé sentarme delante y al lado de un pastor. Porque yo sé que en esa zona, llegar adelante y en una iglesia, una de las iglesias más grandes que tiene la Italia, regida por italianos, regida por chineses, regida por mucha gente importante. Llegar adelante donde yo llegué desde el momento instante que yo entré por esa puerta, a mí me mandaron a sentar delante del pastor. Y yo nunca lo esperé, pero yo sabía que iba, porque yo le estaba pidiendo al Señor que me hablara. Yo hablaba con mi Padre, yo no hablaba con el hombre. Yo sabía, porque si yo hubiera hablado con el hombre y hubiera ido en mis carnes, yo hoy en día tuviera un esposo. Sí, tengo un esposo italiano, pero yo tuviera un esposo, no estuviera ni aquí, estuviera en Suiza, porque eso era lo que ellos querían en el momento que me vieron. Esposarme con un italiano que era un pastor grande, porque ellos no pueden pastorear sin estar casados, más grande que yo, dame la chita dinancia y mandarme allá. Yo hoy en día tuviera mi iglesia y moviera todo lo que yo quiero mover, y yo eso no lo quería. Yo quiero salvar mi alma, porque el dinero me lo da Dios. Y cuando yo llegué ahí, yo siempre le repito, todo el mundo decía, no, pero eres una boba. ¿Cuántos años tenemos nosotros atrás y nosotros no? Cubanas, ecuatorianas, de todo querían el puesto de adelante y me lo dieron a mí, y yo no fui por esa ambición. Supuestamente el pastor dijo, esta votó la oportunidad. Yo no voté nada, yo gané. ¿Sabe por qué yo gané? Porque hoy en día estoy casada con un hombre que yo amo, que es un italiano, igual es italiano. No veo que le cambie eso. Así fuera de otro país, yo no veo que le cambie. Estoy metida en la Torá, que es lo máximo para mí en Guaracha. Si quieren decirlo, para mí es lo máximo. He conocido más de la palabra de Dios. Conozco rabinos excelentes. Tengo una visión clara de lo que es la guía espiritual de Dios. Y sé para dónde voy y sé lo que quiero, y Dios me ha mostrado la verdad, porque eso es lo que todos andamos buscando. Entonces, en el momento instante que usted se ponga a estar escuchando y se ponga a estar viendo cosas que no son, váyase a la palabra, porque cuando usted se va a la palabra, ninguno que salga por esta red lo va a engañar. Porque la palabra es concisa y clara, en español, en hebreo. De pronto en español está un poco distorsionada, pero uno busca la manera, porque hay muchas personas que se lo están diciendo como se lo estoy diciendo yo. Para eso vuelvo y les digo, existe
las Biblias hebreas. Yo digo una cosa, si son tan sabios en hablar un idioma que a veces ya últimamente no puedo digerir las cosas, lo he logrado de aprender. ¿Por qué tú que eres tan sabio y tienes tanta sabiduría en esa cabeza, por qué no te gastas 50 euros, 100 euros y te buscas una Torá? 200 euros lo que cueste. Para tú no irte de este mundo y te mueras y vas ignorante. Ahí sí les digo, a mí la gente puede, yo cuando veo a esa gente que se burla de mí, que se ríe de mí, yo les digo, vayan, tengan 4 hijos, véanse como yo a la edad que yo estoy, tengan sus hijos profesionales, 2 nietos sanos, bellos, que mis hijos son unos niños de Dios. Todos 4 son profesionales, gracias a Dios. Porque eso es gracias al Señor. Lleguen hasta donde yo he llegado, caminen en países donde estudien lo que yo he estudiado, hagan lo que yo hago, todo lo que yo hago, todo lo que me ha enseñado el Señor, y ahí vienen y me cuentan. Porque cuando tú criticas, ni siquiera has tenido un hijo, ni siquiera tiene... Yo cuando le hablan a las personas, no el fracaso. Fracaso es la persona que nunca ha tenido un hijo. Fracaso es la persona que no ha desmayado. Porque los que desmayan no tienen fracaso. Esos son sabidurías. Ya, esos que se creen tan sabios, que se creen tan muy posesionados, yo a eso no los envidio. Para nada. A mí me gusta y yo digo, y yo digo que al Señor, y yo digo que al Señor le gusta la persona que desvaya, los que desvayan, los que yo siempre, para terminar el audio que va muy largo, yo siempre le digo a las personas que de pronto tienen un vicio, y lo mismo lo dicen los rabinos, cuando tú vas a la profundidad, cuando tú tocas fondo, ahí es donde más Dios está contigo. Tú no debes de sentirte mal porque el otro es más brillante que tú, porque el otro... Sí, porque hay mucha gente que ahora se vanagloria. Yo soy empresario, yo soy no sé qué, Y eso no es lo que te vas a llevar de la tierra. No es lo que te vas a llevar de la tierra. Y repito, así como digo, no se dejen engañar, yo digo, no se dejen engañar en cuestión de la luz de Israel. ¿Por qué tengo la luz dietro? Porque ahorita vamos a entrar, creo que es el 15, empiezan a hacer unas fiestas en Israel, que es prender las luces. Creo que son, no sé porque todavía no he leído bien, pero todos los años se hacen. Yo les digo una cosa, por el amor de Dios, no se dejen engañar en cuanto a Israel. Y vuelvo y digo, cada uno toma la decisión. Nosotros leemos la Torá, nosotros leemos el Zohar, nosotros estudiamos todo lo que sea del Señor. La decisión queda en nosotros. Nosotros veremos si creemos o no creemos en esa palabra. No es que otra persona viene a decirte que como no aceptas a Jesús, yo acepto a Jesús. Y muchos israelitas, yo todo lo sello en el nombre de Yeshua. Y nosotros sabemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Por eso dice Dios, escucha Israel, tu Dios uno es, cuando le preguntan a Jesús. ¿Ya? Y yo les digo, no se dejen engañar. No se dejen engañar porque hay falsa gente en las redes. Busquen de estudiar la verdad. Escudriñen, gasten en ustedes. Pídanle al Señor que los alumbre como esas luces que están atrás, bien sea de Navidad, de lo que sea, pero son luces. Busquen su luz, busquen su norte. Lo espiritual existe. El más allá es real. Sí, nosotros somos energía. Dios es energía. Dios es energía. Pero si ustedes no despiertan, vuelvo y les digo, nosotros vamos a pasar a una vibración. Yo no sé si antes de que termine el año, como siempre, les filmo un video. Pero esto lo estoy haciendo en cuestión de lo que le leí de Elías. Elías, la fe. Ahí habla de fe. Como del que estaba con él cuando lo alzaron. La fe le dijo, yo quiero que me des de las 2 porciones.
de lo espiritual de él. Y él le dice, si tú me ves cuando me vaya, te será dado, y si no, no. Y él lo vio. Entonces él volvió con lo que se le cayó y abrió otra vez las aguas. Y cuando fue y bendijo las aguas, hasta hoy las aguas de Jericó son benditas. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios es sagrada, que el pueblo de Dios es santo, que el pueblo de Dios es sagrado, porque todo pasó en Israel, en esa bendita tierra que todos atacan. No ataquen a Israel. Bendito sea Israel. Barú atá Adonai, los amo. Barú atá